La Alemania nazi. Un médico de las SS lleva a cabo una serie de espantosos experimentos con seres humanos. El Tercer Reich intenta crear la raza superior mediante la ingeniería biológica. Ahora un escritor cree haber descubierto pruebas de que los experimentos sobre fertilidad quizá no terminaron entonces y que fueron retomados secretamente 20 años más tarde en Sudamérica. Acompáñenos en nuestro viaje a la Tierra de los Gemelos para resolver un misterio científico y encontrar la verdad tras el hombre conocido como el Ángel de la Muerte. Un martes por la tarde en un pequeño pueblo campesino de Brasil. María Helene da Silva lleva a sus hijos gemelos, André y Adrián, a hacerles una fotografía. En el otro extremo del pueblo, Adriana Pech acaba de empezar su jornada en la tienda de comestibles. Al otro lado de la calle, en la ferretería, trabaja su hermano gemelo, Adriano Pech. En la trastienda, dos hombres colocan azulejos. Los hermanos gemelos, Delmar y Vilmar Livens. En la cafetería, John juega al billar con su hermano, Jevon. Allá donde mires, ves gemelos. Ver doble es algo normal en Cândido Godoy, Brasil. Entre las aproximadamente 80 familias que viven en un área de 130 hectáreas, hay 44 parejas de gemelos, una tasa casi un 1000% superior a la media mundial. ¿Por qué la tasa de gemelos es mucho más alta aquí? ¿Por qué aquí, en este diminuto pueblo del Brasil más remoto? Es una pregunta que ha perseguido durante años a esta comunidad de mayoría alemana. El anciano del lugar, José Lunkes, piensa que es una señal de Dios. Para él, significa que hay que apreciar y respetar la vida. Todo el mundo busca una explicación a este fenómeno. Dicen, incluso, que los alienígenas tienen algo que ver con él. O que los gemelos son el resultado de pruebas con armas nucleares. Pero nadie lo sabe con seguridad. «800 kilómetros al sur de Cândido Godoy, un hombre busca su propia explicación». A principios de los años 60, en Cândido Godoy se produce un hecho muy curioso, que es la explosión de nacimientos de gemelos. No hay una explicación razonable y convincente sobre lo que pasa. Recientemente cree haber encontrado la respuesta. Una teoría que podría cambiarlo todo. En ese mismo momento y en ese mismo lugar está Joseph Mengele, ahí dando vueltas. Él cree que el médico nazi Joseph Mengele, quizá el criminal de guerra más buscado de la Segunda Guerra Mundial, podría estar detrás de este fenómeno. Si Jorge Camarasa puede demostrar su teoría, si Joseph Mengele tuvo éxito de alguna forma en la creación de un pueblo de gemelos, eso podría cambiar nuestra visión de la medicina del siglo XX, de los nazis y de un hombre considerado por numerosas razones como uno de los más malvados que han habitado la Tierra. 1943, Auschwitz.
Mengele es el doctor nazi responsable de decidir el destino de todos aquellos que eran enviados a los campos de exterminio. $400.000 personas fueron enviadas a las cámaras de gas siguiendo sus órdenes. El hombre conocido como el Ángel de la Muerte tiene una extraña obsesión con los gemelos. Gerald Posner es quizás la máxima autoridad mundial en Joseph Mengele. A comienzos de los años 80, dedicó 4 años a preparar una demanda legal contra todos aquellos que le ayudaron a huir. Reunió más de 25.000 páginas de documentos, grabó centenares de horas de testimonios de testigos presenciales y recopiló pruebas desconocidas de la vida de fugitivo de Mengele. La mayor parte de lo que sabemos hoy sobre Mengele es gracias a sus investigaciones. Creo que la clave para comprender a Mengele y su trabajo en Auschwitz es que él era un funcionario. Trabajaba dentro del sistema nazi. Y lo hizo en el momento de la creación del Tercer Reich y de lo que éste permitía. El imperio nazi era la manifestación perversa de una fantasía racista. Adolf Hitler no solo pretendía conquistar el mundo conocido. Su objetivo era esterilizar a las poblaciones que sometía y ocupar su lugar con una raza aria superior creada mediante ingeniería biológica. Los nazis necesitaban encontrar la forma de aumentar la fertilidad de las mujeres arias, para que dieran a luz a un océano infinito de cabellos rubios y ojos azules. Para Mengele, la clave para hacer realidad su sueño parecía ocultarse en los gemelos. Posner sugiere que si Mengele hubiera conseguido que cada mujer aria en edad fértil tuviera 2 hijos en cada parto en vez de 1, se habría convertido en un héroe, en el padre de la medicina nazi. Para ello necesitaba resolver el rompecabezas que durante siglos había derrotado a los científicos. Incluso hoy, los científicos solo comprenden cómo se desarrollan los gemelos en el útero. Pero el factor que determina el proceso, la causa del origen de los gemelos, sigue siendo un misterio para la medicina. Mengele está decidido a encontrar ese mecanismo. Su rango en Auschwitz le proporciona la oportunidad perfecta. Auschwitz era el laboratorio perfecto para los experimentos de los médicos nazis. Doctores capaces de trabajar fuera de los límites de la moralidad y la compasión. Porque en Auschwitz los experimentos se realizaban con humanos en lugar de con perros, gatos o primates. Mengele llevó a cabo una serie de depravados experimentos en un intento por descifrar el secreto de los gemelos. Según Posner, estos experimentos abarcaban desde intentar provocar la concepción de gemelos en mujeres embarazadas, a menudo usando para ello transfusiones letales de sangre, hasta el asesinato directo de mujeres embarazadas para realizar experimentos con sus placentas. Se sabe que Mengele también emparejaba gemelos entre sí para ver si esos acoplamientos forzosos darían lugar a nuevas generaciones de gemelos. Los prisioneros se convirtieron en una fuente interminable de sujetos para la experimentación. Día y noche llegaban nuevos cargamentos. Para Mengele, descifrar los secretos de la reproducción solo es cuestión de tiempo. Lo único que podía impedírselo era la derrota en la guerra. Pero según Posner, esa idea no pasaba por la mente de Mengele. Los alemanes ganarían, el Reich viviría 1000 años y él podría seguir haciendo lo mismo para siempre. En 1945 Alemania pierde la guerra.
10 días antes de que las fuerzas aliadas tomen y liberen el campo, Mengele se ve forzado a abandonar su laboratorio de Auschwitz. Tras pasar 1 año y medio en Auschwitz, Mengele no puede dejar atrás su trabajo. Según testigos presenciales, recoge todas las notas y documentos de su investigación. Algunos afirman que incluso se llevó preparaciones de los experimentos del laboratorio y muestras de sangre en su maletín negro de médico. Mengele se deshace de su uniforme de las SS y desaparece en el caos de la Alemania de posguerra. Burla a los aliados y con un pasaporte falso, Mengele huye al sur, a Génova, Italia. En 1949 embarca en un carguero con destino a Sudamérica. Mengele y su valioso maletín negro llegan al Nuevo Mundo. Mengele llega al puerto de Buenos Aires y se encuentra con que por primera vez en mucho tiempo puede estar libre y sentirse seguro y cómodo. Mengele descubre una ciudad que no esperaba. Una bulliciosa y moderna metrópolis, llena de expatriados europeos. Buenos Aires, el París de Sudamérica. Aquí es donde comienza el misterio, y donde distinguir la verdad del mito empieza a hacerse más difícil. Él se integra. El rastro de Mengele se desvanece. Es la libertad para el fugitivo. Jorge Camarasa cree que ha encontrado pistas del rastro durante tanto tiempo perdido. Yo venía haciendo un seguimiento biográfico de Mengele, estudiando la vida de Mengele durante su exilio. La idea de, a partir de ver alguna información de prensa sobre el pueblo de Cándido Godoy, una cosa que yo pude asociar entre la obsesión de Mengele por los gemelos de Cándido Godoy y la explosión del nacimiento de gemelos cuando Mengele está en la zona. Para demostrar su teoría, Camarasa necesita evidencias sólidas, pruebas que demuestren que Mengele tuvo el móvil, el método y la oportunidad para realizar con éxito sus experimentos con las gentes de Cándido Godoy. Siguiendo su corazonada, Camarasa comienza a indagar. Enseguida descubre una interesante serie de pistas que conducen hasta la puerta de este hombre. Jacinto Zabolowski, un abogado que vive a pocos kilómetros de Cándido Godoy. Zabolowski y un médico vecino han pasado muchos años recogiendo información sobre la historia de la región. Un arca del tesoro que dibuja una inquietante imagen. Muchos alemanes vivían aquí, personas relacionadas con el nazismo y que nunca se identificaron. Aquí tenemos varias fotos interesantes. Esta es una foto del colegio público de Cándido Godoy. Los alumnos posan con una bandera brasileña y una esvástica nazi. La herencia alemana del pueblo resulta intrigante. ¿Es posible que Mengele se sintiera aquí como en casa? Zabolowski tiene algo más que algunas fotos de los alumnos de la escuela local ondeando banderas nazis. Entre estos papeles hay cientos de páginas de notas, testimonios confidenciales sobre los años 60. Según Camarasa, estos documentos conducen a fuentes aún más profundas. Yo pude hablar con testigos que recordaban a Mengele. La gente me han contado de las visitas de este médico alemán
Algunos lo recuerdan con un nombre, otros con otro nombre. Reconocen la foto, indudablemente, cuando lo ven. Es este, dicen, viendo la foto de Mengele. Los detalles son escalofriantes. Había un doctor que recorría toda la región dándole pócimas a las mujeres. También había una persona que solía comprar sangre. Y otra que solía viajar en una furgoneta cerrada. Este laboratorio tenía experimentos, tenía jeringuillas. Todo eso pasó en los años 60. Pero lamentablemente todos los testigos ya han fallecido. Prácticamente todos ya fallecieron. Según Camarasa, todas esas historias tienen un vínculo en común. El doctor Anencir Flores da Silva, en Cándido Godoy, me contaba que él había recogido testimonios de mujeres a las que Mengele atendía y a las que les recetaba un tratamiento con pastillas. Y a las que extraía sangre también. Estos relatos realmente fue como una cosa muy fuerte, porque era como ver a Mengele trabajando directamente con mujeres que tiempo después iban a parir gemelos. Mengele tratando a madres. Es la piedra angular que Camarasa estaba buscando. Pero para los gemelos de Cándido Godoy, la idea de que son un producto de los experimentos locos de un criminal de guerra fugitivo es difícil de aceptar. Es una falta de respeto sugerir que los gemelos somos el fruto de una supuesta manipulación genética de un verdugo nazi. Paulo Sautier, el historiador local, también es gemelo. Nació en 1964, en la época en la que supuestamente Mengele experimentaba con las madres del pueblo. Este fenómeno seguirá siendo una fuente de grandes temores para nosotros, hasta que descubramos la verdad oculta detrás de todo esto. Durante años, los científicos han buscado sin éxito una explicación. Pero un equipo de la Universidad Brasileña de Porto Alegre está a punto de iniciar una nueva investigación. Si consiguen encontrar la respuesta, por fin se resolverá el oscuro misterio que durante tanto tiempo se ha cernido sobre el pueblo. ¿Existe una explicación científica o realmente fue obra de Mengele? Vino un criminal de guerra nazi fugitivo a una remota ciudad brasileña en los años 60 y continuó sus experimentos para crear la raza superior de Hitler. Para los científicos que intentan encontrar respuestas, el viaje de más de 800 kilómetros hasta la Tierra de los Gemelos dura casi 9 horas. Y para la directora de la investigación, la doctora Lavinia Schuller-Facchini, seguir las huellas del fantasma de Mengele resulta sobrecogedor. Tenemos que imaginar que esta comunidad cree que fue tratada como un objeto de experimentación por Mengele. Imaginemos ahora que 30 o 40 años después vuelven a aparecer científicos vestidos con batas blancas de laboratorio para tratarlos como sujetos de investigación. Esa es la imagen que queremos evitar. Si consiguen encontrar las respuestas, pondrán fin a la plaga de especulaciones que azota a este pueblo. En una reunión del ayuntamiento explican cuál es su objetivo. Este será el esfuerzo científico más importante realizado nunca aquí, y en él participará un amplio equipo de expertos. Estudiarán todos los posibles factores en busca de pistas, analizando por igual rumores y hechos. Los biólogos examinarán la sangre de las madres del pueblo, buscando proteínas únicas. Los geólogos buscarán y localizarán posibles factores medioambientales. Y los estadísticos
registrarán cada caso de gemelos para conseguir un censo preciso del fenómeno. Si tienen éxito, puede que descubran no solo la causa de los gemelos de Cándido Godoy. Sus datos podrían ayudar a resolver igualmente el misterio que obsesionó a Mengele. ¿Por qué se desarrollan gemelos en el útero? La respuesta podría estar oculta en algún lugar de la comunidad. La sombra de Mengele sigue presente aquí y no hay ninguna garantía de que los gemelos vayan a colaborar. Con el nuevo día comienza la investigación. Miro Grimm dirige una granja de vacas y cerdos en las afueras del pueblo. Según sus cuentas, en su familia hay 15 pares de gemelos. Él mismo es padre de una pareja de gemelos de 17 años, Derly y Julesy, los hermanos Grimm. La familia Grimm tiene su propia explicación sobre la causa del boom de gemelos. Una explicación que no incluye a Mengele. Esa historia sobre Joseph Mengele, para mí y para nuestra familia, la hemos comentado muchas veces, pero pensamos que podría ser por el agua de estas dos fuentes, aunque no lo sabemos con seguridad. ¿Podría ser el agua de los pozos la respuesta? Es una leyenda que apoyan muchos en el pueblo, que quieren desacreditar la teoría de Mengele. Marcelo Sagonel de Oliveira, un geólogo del equipo de investigación, ha venido a echar un vistazo. Y con el permiso de Grimm, toma una muestra. La fuente que Grimm cree que es la causa de este fenómeno mana a 800 metros de su casa, colina arriba, pasada la pocilga y la charca de los patos. El agua subterránea es algo más que simple H2O. Está llena de minerales y sustancias químicas procedentes del entorno. Si hay alguna sustancia inusual en el agua que pueda afectar a la reproducción, aparecerá en la muestra. Para los vecinos, esta era su principal fuente de abastecimiento de agua potable. Para obtener un análisis preciso de lo que hay en el agua, el recipiente debe llegar a un laboratorio antes de 36 horas. Algunos compuestos orgánicos y minerales pueden degradarse rápidamente. Para un científico experimentado es una investigación llena de rarezas. Según Grimm, las personas no son las únicas que tienen gemelos aquí. Hay historias de espigas gemelas de maíz, de vacas gemelas y hasta una historia de un ternero de 2 cabezas. Rodrigo Carpenedo es el veterinario del pueblo. Conoce cada granja, cada granjero y cada vaca en kilómetros a la redonda. A algunos más íntimamente que a otros. Ha accedido a ayudar a la doctora Schuller-Faccini a comprobar las historias de las vacas gemelas. Él nunca ha oído hablar de un ternero de 2 cabezas en la región, pero hay montones de vacas gemelas. Si realmente hay algo en el agua que es el factor determinante de los gemelos, entonces tiene sentido que los humanos no sean los únicos afectados. Solo en esta granja hay varios casos. Esta vaca ha parido 4 parejas seguidas de gemelos. Hay más bovinos singulares,
Un par de bueyes idénticos. Y otra pareja. Aún así, a diferencia de la pareja de bueyes, a estas dos se les puede distinguir. Una de las hermanas tiene una ubre con 4 tetillas. La otra tiene 2 de más. 6 tetillas. Pero para encontrar la causa de la alta tasa de gemelos se necesitará algo más que las pruebas circunstanciales de las vacas. Los resultados de la muestra de agua tomada días atrás han llegado. No hay nada inusual en el agua. La ciencia no tiene explicación para el fenómeno. Y para todos aquellos que creen que Mengele está detrás de esta explosión de gemelos, el misterio se acrecienta. Por lo menos me resulta muy curiosa y muy llamativa. No hay una explicación científica y razonable sobre lo que ocurre en Cándido Godoy. Lo intentaron genetistas, biólogos de distintos lugares del mundo y no logran dar una explicación que cuente por qué está pasando esto. Camarasa está convencido de que ha encontrado nuevas evidencias que podrían explicar la intensa tasa de gemelas entre las vacas de Cándido Godoy. Ha recogido rumores de que en sus viajes por el continente, Mengele se hacía pasar por veterinario. Hubo granjeros que me contaban que participaron de reuniones con él, donde él trataba de convencerlos de que podía mejorar su ganado y demás. Receta algún tipo de productos y de medicamentos. Mengele les prometía que podía hacer que su ganado empezaran a parir gemelos. ¿Qué se le podía inyectar a una vaca para provocarle potencialmente gemelos? Lo único que existía en los años 50 que podía aumentar la tasa de gemelos en el ganado era la hormona del crecimiento. El doctor Gary Steinman es una autoridad en la investigación del fenómeno de los gemelos. Incluso hoy siguen siendo desconocidas las causas exactas del mecanismo que causa el origen de los gemelos. Pero las observaciones del Dr. Steinman podrían ayudar a encontrar una pieza del rompecabezas. Él ha demostrado que el ganado tratado con la hormona del crecimiento tiene una tasa de gemelos considerablemente más alta que el ganado libre de hormonas. La hormona del crecimiento estimula la producción de una proteína llamada IGF. Y los niveles altos de IGF están relacionados con los gemelos tanto en el ganado como en los humanos. ¿Podría ser esta la respuesta? ¿Descubrió Mengele la relación entre la hormona del crecimiento y los gemelos hace 50 años? Pero la idea de que Mengele está detrás de los numerosos casos de gemelos se ha basado exclusivamente hasta el momento en historias procedentes de fuentes dudosas ya desaparecidas. De hecho, la vida de Mengele después de la guerra está llena de historias extrañas. Según algunos, acabó viviendo en lo más profundo de la selva con los indígenas. Otros dicen que investiga para la CIA. Puede que las historias de Cándido Godoy no sean muy diferentes. Es más, en los años 50, Mengele vive a 800 kilómetros de distancia, en Buenos Aires, Argentina. Y lo que hace exactamente aquí Mengele entre 1949 y 1959 sigue siendo un misterio después de décadas. En 1984, el abogado Gerald Posner viaja a Argentina en busca de pistas. Durante años se había rumoreado que Argentina tenía un voluminoso expediente sobre Mengele. El cazador de nazis Simón Wiesenthal, el gobierno británico y los israelíes lo habían pedido y a todos se les había denegado. Durante semanas, Posner lo sigue intentando. Hasta que una madrugada, inesperadamente, alguien llama a su puerta.
Solo dispone de unos minutos para recoger sus pertenencias. Me llevaron a una comisaría del centro donde un coronel de la Policía Federal, al otro lado de su escritorio y muy disgustado de estar allí, me dijo que podía ver el expediente. En la sala a la que me llevaron había un cofre del tesoro repleto de información acerca de 10 años de la vida de Joseph Mengele. Los formularios de la entrada de Mengele en el país, sus documentos de inmigración, sus cuentas bancarias, hipotecas, teléfonos y direcciones, sus transacciones comerciales. Todo ello con su nombre real. Las autoridades argentinas parecían haber vigilado a Mengele, pero nunca lo detuvieron. Mengele tuvo un periodo de libertad desde 1949, cuando llega a Buenos Aires, hasta 1959. Joseph Mengele puede hacer todo lo que quiere. Incluso puede coger el maletín negro que ha traído de Auschwitz y experimentar con personas de nuevo. Cuando Posner investiga los documentos argentinos, hay uno que destaca sobre los demás. A mediados de los 50, Mengele crea una empresa, Fadrofarm, y de acuerdo a las leyes argentinas, cuando creas una empresa tienes que declarar su actividad y llevar unos libros. Los libros demuestran que se trataba de una compañía farmacéutica. Según Posner, la empresa importaba productos veterinarios y más tarde amplió su actividad al comercio de fármacos para humanos. Todos estos detalles alimentan las especulaciones. Todo indica que Mengele ha regresado a la esfera médica y que, en potencia, se encuentra un paso más cerca de reiniciar sus experimentos. Las historias que relacionan a Joseph Mengele con el pueblo brasileño de Cândido Godoy intentan basarse en hechos probados. ¿Pero son hechos o ficción? Jacinto Zabolowski, el historiador local, afirma tener pruebas de la relación directa entre la empresa farmacéutica de Mengele y el pueblo. Ô, seu Leonardo, boa tarde, como é que vai, senhor? Tudo bom? Beleza, pura, satisfação poder cumprimentar. Hace 45 años, el granjero Leonardo Bonfler conoció a un misterioso alemán. Quiero enseñarle el libro para ver si lo recuerda. El del uniforme militar. Sí. El hombre que estuvo aquí se parecía a él. Más o menos. No era ni gordo ni delgado. Al día siguiente se marchó. Pero le pagamos un buen dinero por haber tratado a nuestras vacas. Más adelante llevamos las medicinas a la farmacia del pueblo y preguntamos, ¿qué clase de medicación es esta? El testigo no tiene dudas e identifica al misterioso visitante como Joseph Mengele. Después de todo, quizás si estuviera aquí en los años 60. Y si es cierto, ¿son igualmente ciertas las historias acerca de Mengele tratando a las mujeres de la localidad? ¿Las historias de las inyecciones que provocaban gemelos? Aunque tanto el móvil como el posible método de Mengele para provocar gemelos parecen haber sido identificados, aún queda una pregunta por responder. ¿Por qué vino aquí, a este remoto pueblo brasileño, a más de 800 kilómetros de su cómoda vida en Buenos Aires, Argentina? Mayo de 1960. En una audaz operación, el Mossad israelí captura a uno de los peores criminales nazis en una calle de Buenos Aires. Adolf Eichmann, el hombre que planeó el exterminio de millones de personas bajo el Tercer Reich. El mundillo nazi de Buenos Aires se convulsiona y entra en un estado de inseguridad. Muchos desaparecen. Mengele se va. Según Camarasa, los acontecimientos se precipitan. Con el implacable Mossad persiguiéndole, no hay lugar seguro para Mengele.
Debe evitar las grandes ciudades. Una vez más, se desvanece. Camarasa cree que a mediados de los años 60, la ruta de Mengele le conduce hasta Cándido Godoy. Después de la captura de Eichmann, Mengele se escapa a Paraguay, que es donde tenía amigos. Y luego se corre un poco más al sur y se instala en la zona de Colonias Unidas, en Odenau. Hay 70 kilómetros nada más entre donde él estaba viviendo y Cándido Godoy, donde él va a ir de visita siempre, como médico itinerante, yendo y viniendo. Sin embargo, es como si no hubiera habido fronteras. Era toda un área donde él podía sentirse seguro, donde podía sentirse tranquilo y seguía estando protegido. Camarasa cree que la secuencia encaja. Mengele aparece en Cándido Godoy y las madres del pueblo tienen gemelos. Pero, ¿en realidad es posible que los horribles experimentos de Mengele en Auschwitz dieran frutos? ¿Que de alguna manera consiguiera descifrar el código de los gemelos y que lo aplicara en un remoto y pequeño pueblo? Todas las pruebas son circunstanciales, pero tejidas en una convincente historia, se han extendido como el fuego por la prensa mundial. Pero, ¿es verdad? Un criminal de guerra fugitivo, obsesionado con extraños experimentos racistas y pseudocientíficos con gemelos. La personificación del mal, el doctor Joseph Mengele, dispara la imaginación. Pero hay un hombre capaz de ver claro entre tantos mitos. El agente del Mossad israelí, Rafi Eitan, el hombre que capturó y raptó con éxito a Adolf Eichmann. Eitan es un espía legendario. En los años 60 dirigía el equipo de agentes que siguió a Mengele por toda Sudamérica. El segundo objetivo para secuestrar, después de Eichmann, era Mengele. Así apareció publicado en la prensa. En 1961 están a punto de capturarlo. En aquella época, Mengele vivía en Sao Paulo, en las afueras de Sao Paulo. Pero antes de que el operativo pudiera ponerse en marcha, surgen otras prioridades de inteligencia y el Mossad se ve forzado a abandonar la operación. Sin embargo, nuevas informaciones lo sitúan a 1000 kilómetros al noreste de Cándido Godoy, durante la época en la que Camarasa afirma que Mengele estuvo en la ciudad de los gemelos. Aquí está Sao Paulo. Y aquí está, ¿cómo se llama esta población? Cándido Godoy. Tiene que preguntar a sus amigos cómo ir desde Sao Paulo a Cándido Godoy. ¿Viajó usted por esas carreteras en 1962? Yo sí. Yo sí. No lo creo cuando miro el mapa desde Sao Paulo hasta esta zona. ¿Vale? No lo creo. Es inimaginable. Para un fugitivo tan conocido como Mengele, viajar hasta Cándido Godoy habría sido extremadamente difícil. Era su pasión por la investigación tan fuerte que le impulsó a abandonar su refugio, arriesgándose a ser detenido y a tener que viajar durante días por peligrosas carreteras. Un grupo de auténticos científicos sí ha venido a Cándido Godoy. Sus investigaciones podrían arrojar alguna luz sobre lo que hizo o no hizo Mengele aquí. La búsqueda de pistas lleva a la jefa de investigación, la doctora Schuller-Faxini, a la parroquia de la localidad. El libro de bautismos en el pueblo debería registrar todos los nacimientos, todos los casos de gemelos y mostrar exactamente en qué momento se produjo la supuesta explosión de gemelos.
Acabo de encontrar un par de gemelos que nacieron hace 3 años. Descubre innumerables casos en el registro. Cuando estudias el libro de nacimientos del pueblo, ves que la tasa de gemelos sigue siendo muy alta. Un fenómeno como este a menudo puede caer o fluctuar, pero aquí la tasa de gemelos permanece constante a lo largo del tiempo. Es un patrón que descarta la posibilidad de que Mengele pudiera haber usado la hormona del crecimiento para provocar el fenómeno. La inyección de hormonas tendría efecto una sola vez, alterando únicamente a un embarazo, pero no a todos los futuros embarazos o a las futuras generaciones de mujeres. Mengele comienza a desaparecer de la escena de Cándido Godoy. Provocar artificialmente el nacimiento de gemelos a lo largo de varias generaciones es científicamente imposible. Tiene que haber otra explicación. Y para encontrarla, los científicos deberán excavar más profundo. Por extraño que pueda sonar, los muertos pueden ofrecer un valioso testimonio. En las lápidas hay fechas, nombres, hechos y cifras olvidadas hace mucho tiempo por los vivos. Y es aquí donde podría estar enterrada la verdad. Las doctoras Úrsula Mate y Schuller Faccini no dejan una sola piedra sin remover en su búsqueda de la solución al enigma de los gemelos. Los colonos alemanes que fundaron esta ciudad a comienzos del siglo XX están enterrados en este pequeño camposanto. Aunque en la actualidad hay unas 80 familias, los nombres de las lápidas parecen indicar que el pueblo fue fundado por tan solo 8 familias. Para una genetista como la doctora Mate es una gran pista. La genética es una ciencia compleja, pero a veces las explicaciones pueden ser sencillas. Tomemos, por ejemplo, una bolsa de caramelos. Dentro tiene todos los colores del arco iris, pero si sacamos un puñado de la bolsa, pocas veces saldrán todos los colores. De hecho, a veces sacas muchos más de un color y casi ninguno de los otros. Lo mismo pasa con los genes en poblaciones pequeñas y aisladas. Si unas pocas familias se instalan en un lugar aislado, las futuras generaciones se desarrollarán solo a partir de ese grupo limitado de genes. Genes que pueden resultar extraños en un mundo lejano, de repente se hacen comunes en esta aislada piscina de genes. Es lo que los genetistas denominan el efecto fundador. Puede que este pueblo sea el sitio perfecto para que los investigadores consigan lo que durante tanto tiempo ha perseguido la ciencia: encontrar los factores genéticos que producen gemelos. Antes deben elaborar un gigantesco árbol genealógico para demostrar que los gemelos del lugar siguen un patrón hereditario claro. Pero para detectar una posible mutación genética, necesitan tomar muestras biológicas, frotis de saliva y muestras de sangre de todas las madres que han dado a luz a gemelos. El secreto de los gemelos podría esconderse en una simple gota. En el laboratorio extraen el ADN. Pero el genoma humano es complejo. Está compuesto por más de 30.000 genes individuales y el factor de gemelización podría estar oculto dentro de cualquiera de ellos. Un científico cree que sabe dónde buscar: el Dr. Gary Steinman, experto en gemelos. Le han enviado para su análisis la sangre de las madres. Para él, una vez más, todo se reduce a la IGF, la hormona que ha relacionado con las tasas elevadas de gemelización.
La hormona IGF no solo se encuentra en las inyecciones de la hormona del crecimiento, el cuerpo también la produce de forma natural. Si los niveles de IGF son más altos de lo normal, podría apuntar al factor genético responsable de la gemelización hereditaria. Si en los ejemplos que estamos estudiando de esa población encontramos un nivel excepcionalmente alto de IGF, lo siguiente que tendríamos que buscar sería una mutación del gen responsable del IGF, y esa mutación sería la responsable del elevado índice de gemelos. Pero mientras las investigaciones avanzan, otras molestas cuestiones permanecen. ¿Tenía noticia Mengele de los gemelos de Cándido Godoy? ¿Intentó, como los científicos actuales, estudiar su sangre en busca de respuestas? El último capítulo de la historia de Mengele está guardado detrás de estas puertas, en una base militar de alta seguridad en la capital de Brasil. Los archivos de la Policía Federal. Estos armarios contienen la realidad de la vida de Mengele. Objetos recuperados tras su muerte cerca de Sao Paulo. Su documentación falsificada. Su pluma. Una brújula. Su valioso maletín, lleno no de muestras, sino con los desechos de un hombre en fuga. El reloj de pulsera de Mengele, 30 años después de su muerte, aún sigue funcionando. Pero aquí se encuentran reliquias más valiosas aún. Cartas autógrafas y el diario de Joseph Mengele, los diarios de su vida de fugitivo. Si el narcisismo de Mengele, su ego y su pasión por la ciencia y la genética hubieran sido tan grandes como para correr el riesgo de retomarlos tras la guerra, también habría tenido la misma pasión, celo y valor para haber escrito sobre ello. No habría tenido ningún sentido para su ego haber vuelto a la ciencia y no documentarlo. Las cartas no contienen mención alguna a Cándido Godoy, ni a que hubiera resuelto el enigma de los gemelos. Tampoco hay mención alguna a que hubiera practicado la medicina en su huida por Sudamérica. Solo son los lamentos de un hombre solitario y deprimido. Puedo decir no con absoluta certeza. En ningún momento después de la guerra, incluso aunque ese fuera su deseo, Mengele volvió a practicar la ciencia. Las dos familias que ocultaron a Mengele desde 1961 hasta su muerte en 1979 rehusaron aparecer ante nuestras cámaras. Sin embargo, nos han confirmado que Mengele nunca viajó a Cándido Godoy y que nunca retomó sus experimentos. Mengele murió sin conocer la respuesta al enigma que le había atormentado. Pero el rompecabezas pronto podría estar resuelto. En el laboratorio de Porto Alegre, Brasil, la genetista Dra. Mate y su equipo han elaborado un gigantesco árbol genealógico digital de la población de gemelos de Cándido Godoy. Los casos de gemelos se remontan a los inicios del siglo XX, y los datos genealógicos indican que muchos de los gemelos comparten de hecho un ancestro común. Mientras continúan los análisis de ADN, el equipo cree que el efecto fundador es la causa más probable. Si los datos del Dr. Steinman sugieren que la gemelización está relacionada con el gen de la hormona IGF, la ciencia podría estar en el umbral de un descubrimiento crucial para comprender los factores genéticos que contribuyen a la gemelización hereditaria. Pero mientras prosiguen los trabajos por encontrar el gen único responsable, los resultados son claros. Mengele no tuvo nada que ver con los gemelos de Cándido Godoy. La respuesta al misterio se encontrará en la ciencia pura y no en la especulación.